El desarrollo de la matriz de impacto. Entonces vamos a enfrentar aquí los síntomas y tenemos que el síntoma 1 frente al síntoma 2 dimos una calificación de impacto 2 por la falta de articulación entre las políticas públicas nacionales y las estrategias territoriales y locales. Genera una desconexión entre las decisiones del gobierno central y las necesidades reales de las comunidades territoriales y rurales. Esta desconexión impide que los recursos lleguen de manera oportuna y adecuada, agravando la pobreza extrema al limitar el acceso a la educación, servicios públicos básicos y tecnológicos. Las políticas nacionales, al no adaptarse a los contextos locales, resultan ineficaces y poco sostenibles. Además, se deshabilita la capacidad de los gobiernos territoriales para la implementación de soluciones pertinentes, perpetuando la exclusión y las brechas sociales en las zonas rurales. Se enfrenta el síntoma 1 respecto al síntoma 3, dando una calificación de impacto 3. Debido a la falta de articulación de las políticas públicas nacionales y estrategias locales, agrava la inoperancia de las autoridades territoriales, especialmente en contextos de presencia de grupos armados ilegales. Sin respaldo estatal, coordinado y efectivo, los gobiernos locales quedan expuestos y vulnerables a la intimidación, reduciendo su capacidad de acción y gobernanza. Esta desconexión debilita el Estado de Derecho, fomenta la impunidad y permite que los actores armados ocupen funciones del Estado, perpetuando el control ilegal en los territorios y la exclusión institucional. Se enfrenta el síntoma 1 respecto al síntoma 4. Damos una calificación de impacto 3. La calificación se da por la falta de articulación entre las políticas públicas nacionales y las estrategias locales, lo cual limita la prevención y la atención eficaz del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de los grupos armados ilegales. Sin coordinación, las acciones de protección son fragmentadas, ineficientes y descontextualizadas, lo que facilita la persistencia de estas violaciones sistemáticas de derechos humanos. Además, la ausencia de presencia estatal integrada en los territorios vulnerables permite que estos grupos sigan cooptando menores ante la falta de alternativas educativas, sociales y económicas, perpetuando un ciclo de violencia y exclusión. Se enfrenta el síntoma 2 respecto al síntoma 1 y damos una calificación de impacto 0, debido a que la pobreza extrema en zonas rurales, al limitar el acceso a la educación, servicios públicos básicos y tecnología, si bien dificulta la participación activa en las comunidades en la formulación e implementación de políticas públicas, esto no obstaculiza la retroalimentación necesaria entre los niveles nacional y local. Así se reduzca la efectividad de las estrategias territoriales. La pobreza no causa directamente la desarticulación institucional ni debilita las capacidades locales que finalmente se mantienen con fondos públicos, ni generan brechas de información, planificación, sí de ejecución, lo que impide un mayor impacto. El síntoma 2 frente al síntoma 3. Damos una calificación de impacto 0. La pobreza extrema en zonas rurales, si bien crea un entorno propicio para la consolidación del control de grupos armados ilegales, debilitando aún más a la autoridad local, la falta de educación y servicios públicos limita el desarrollo de liderazgos comunitarios y reduce la capacidad de organización social, dejando a las autoridades sin apoyo ciudadano. Esta situación facilita la intimidación y cooptación de funcionarios locales, quienes sin respaldo institucional ni recursos se ven imposibilitados en el actuar. Así la pobreza solo es consecuencia, no causa estructural de la inoperancia estatal en los territorios bajo amenaza. Se enfrenta el síntoma 2 respecto al síntoma 4. Damos una calificación de impacto 1.
La pobreza extrema en zonas rurales es factor incidente en reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, oportunidades de desarrollo y protección, dejando a los menores en condiciones de alta vulnerabilidad, sin alternativas dignas ni presencia efectiva de Estado. Estos niños se convierten en blancos fáciles para el reclutamiento. Esta realidad perpetúa un ciclo de violaciones sistemáticas de derechos humanos y fortalece el poder de los actores armados en territorios abandonados. Sin embargo, no impacta de manera directa a las violaciones sistemáticas. El síntoma 3 frente al síntoma 1. Impacto 1. La inoperancia de las autoridades locales por intimidación de grupos armados ilegales debilita la implementación efectiva de estrategias territoriales, lo que impide una adecuada articulación con las políticas públicas nacionales. Aunque el diseño de políticas públicas puede avanzar desde el nivel central, su ejecución depende de la capacidad operativa en los territorios. Cuando las autoridades locales están amenazadas, se rompe el puente entre lo nacional y lo local, generando vacíos de gobernanza. Sin embargo, este impacto es débil, ya que la articulación también depende de los factores institucionales, no solo de seguridad. El síntoma 3 respecto al síntoma 2. Una calificación de impacto 1. La inoperancia de las autoridades locales, producto de la intimidación por grupos armados ilegales, impide la gestión y ejecución de programas sociales esenciales en las zonas rurales. Sin presencia institucional efectiva, se paralizan inversiones de educación, servicios públicos y tecnología, perpetuando la pobreza extrema. Además, el control territorial por parte de los actores ilegales desplaza al Estado y bloquea cualquier intento de desarrollo sostenible. Esta situación profundiza la exclusión social y limita las oportunidades que superan las condiciones y vulnerabilidad estructural de las comunidades rurales. Se enfrenta el síntoma 3 respecto al síntoma 4. Damos una calificación de impacto 3. La inoperancia de las autoridades locales facilita el accionar de los grupos armados ilegales, quienes aprovechan el vacío institucional para reclutar forzosamente a niños, niñas y adolescentes. La falta de presencia estatal impide la prevención, denuncia y atención efectiva de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Sin capacidad de respuesta, las autoridades no pueden garantizar protección ni generar entornos seguros para la infancia, lo que agrava la vulnerabilidad de los menores y fortalece el poder de los grupos armados sobre las comunidades. Se enfrenta el síntoma 4 respecto al síntoma 1 y generamos una calificación de impacto 0, debido a que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos armados evidencian la desconexión entre las políticas nacionales y las necesidades reales de los territorios. Esta situación genera presión sobre el Estado para articular mejor sus políticas con enfoques diferenciales y territoriales. Sin embargo, aunque estas violaciones son consecuencia clara de la desarticulación, no la causa directamente. Su impacto radica en que expone a las falencias del modelo centralista y obligan a repensar las estrategias de protección desde lo local, pero no son el principal obstáculo para la articulación institucional. Se enfrenta el síntoma 4 respecto al síntoma 2. Damos una calificación de impacto 3. El reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por grupos armados agrava la pobreza extrema en zonas rurales, ya que interrumpe sus trayectorias educativas y perpetúa ciclos de exclusión social y económica. Estas violaciones impiden que los menores accedan a servicios básicos y tecnología y oportunidades de desarrollo, consolidando entornos de marginalidad. Además, genera miedo colectivo y desintegración familiar, lo que debilita aún más el tejido social
y limita la posibilidad de romper con la pobreza estructural de estas comunidades. Se enfrenta entonces el síntoma 4 con el síntoma 3. Damos una calificación de impacto 0, debido a que las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados fuerzan el clima del miedo y la impunidad en los territorios, debido a aún más la capacidad de acción de las autoridades locales. Si bien no son la causa principal de su inoperancia, estos hechos intensifican la presión y el control por los grupos ilegales sobre los funcionarios públicos. La normalización del reclutamiento forzado refleja la ausencia de Estado y limita la posibilidad de respuesta institucional, lo que contribuye a mantener a las autoridades paralizadas y ausentes en las zonas afectadas. Esto no influye directamente y es una influencia, por eso damos una calificación de 0. Como resultado tenemos que el síntoma 1 y el síntoma 3 están fungiendo como causas debido al bajo impacto vertical y el síntoma 2 está fungiendo como el problema debido a la cantidad de impactos horizontal. Tenemos entonces el primer árbol de problemas, el cual tiene el síntoma 1 y el síntoma 3 como causas, el síntoma 2 como el problema y el síntoma 4 como una influencia. Vemos entonces la relación que hay del síntoma 1 con el síntoma 4 que es fuerte, el síntoma 1 con el síntoma 2 que es media y el síntoma 3 con el síntoma 2 que es débil. Esto nos da para hacer una depuración. En el siguiente cuadro se elimina el síntoma 2 debido al menor impacto horizontal y nos da nuevamente la falta de articulación de las políticas públicas nacionales frente que va a fungir como causa y lo mismo la inoperancia de las autoridades que va a fungir como causa. Aquí vamos a tener como problema a las violaciones. Se genera el siguiente árbol, el cual dice que el síntoma 3 tiene una débil relación con el síntoma 1 y el síntoma 3 a su vez tiene una relación fuerte con el síntoma 4. El síntoma 1 también tiene una relación fuerte con este síntoma. Generamos una depuración y tenemos que se elimina el síntoma con menos impacto horizontal, es decir, el síntoma 4. El árbol de problemas nos va a quedar así. Entonces tenemos como causa el síntoma 1, tenemos como problema el síntoma 3, tenemos el síntoma 4 como el efecto y tenemos el síntoma 2 como influencia. Si vemos, el síntoma 1 tiene una relación fuerte con el síntoma 3 y el síntoma 3 tiene una relación fuerte con el síntoma 4. A su vez, el síntoma 3 tiene una relación débil con ese síntoma 2. Esto nos genera entonces la pregunta de investigación. La generamos de manera tácita y en forma de pregunta. Tenemos entonces la ineficacia entre las políticas públicas nacionales de prevención y las estrategias territoriales y locales parecen estar generadas inoperancia institucional que perpetúa las condiciones de reclutamiento forzado, tales como el acceso intermitente a la educación y el servicio básico. Podría facilitar así escenarios propicios para el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Como pregunta tenemos la falta de articulación de las políticas públicas nacionales de prevención con estrategias territoriales y locales para mitigar el reclutamiento forzado de los niños, niñas y adolescentes podrían ocasionar que haya una inoperancia de las autoridades que a su vez
esté desembocando en una pobreza estructurada en la intermitencia del acceso a la educación, servicios públicos básicos y tecnológicos, produciendo las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes reclutados. Referencias. Muchas gracias.